Hola, bienvenidos y bienvenidas al seminario Educación a Distancia, Genealogía de un Campo. Mi nombre es Ana Marotias y voy a ser la docente de este seminario junto con la doctora Soledad Ayala. En este seminario vamos a ver la construcción, la historia y el presente de la construcción de un campo que ya tiene siglos de existencia, si bien ha tomado mucho impulso con Internet. Sin embargo, es un campo de estudio, es un campo de trabajo también y de enseñanza y de aprendizaje, es un campo disciplinar que lleva muchos años existiendo y acercando la educación a estudiantes que por diversos motivos no pueden acercarse a cursar a una institución. Como van a ver en los materiales que tienen para esta clase, la educación a distancia ha tenido distintas etapas. Comenzó por correspondencia y estaba fundamentalmente orientada a los oficios. Por eso en un primer momento y durante bastante tiempo se la catalogó como una educación de segunda calidad, porque estaba orientada a cuestiones muy operativas relacionadas con oficio. Van a ver en los materiales algunas fotos, algunos ejemplos de esos cursos de mecánica, de musculación, de costura, etcétera. Se enviaban los materiales por correo y se realizaban algunas actividades, había algunas fichas que se devolvían también por correo. Como verán, la educación a distancia es una educación que está mediada completamente. Entonces, tiene un vínculo muy fuerte con los medios de comunicación disponibles en cada época. Por eso la primera etapa es la etapa de la correspondencia. La segunda etapa ya tiene lugar con la aparición de la radio. Entonces, a través de la radio era posible llegar también a lugares muy alejados, a lugares rurales, y de esa manera poder incorporar a la educación a poblaciones que vivían muy lejos de los centros urbanos donde podía haber no solo universidades, porque como vemos todavía la educación a distancia está destinada a oficios, sino inclusive también espacios de formación profesional. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ya con la aparición de la televisión, por ejemplo, que sería ya la etapa más relacionada justamente con los medios de comunicación masivos. A partir de ese momento, la universidad empieza a prestarle atención a la educación a distancia. Ahí tienen los ejemplos de cuáles han sido las pioneras, la Universidad de Sudáfrica, por ejemplo. Esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Piensen que en Europa los estragos que tuvieron lugar a raíz de la Guerra Mundial, bueno, tuvieron que ver con la destrucción de los caminos, etcétera. Entonces era difícil acceder a los edificios de las universidades. Entonces, en Alemania también comienzan a pensarse sistemas o más bien propuestas, ¿no?, de educación a distancia que aprovechan los que en ese momento eran los nuevos medios de comunicación, la radio ya existía desde antes, pero que empezaba a ser cada vez más masiva, y la televisión. Ahí todavía no hay una interacción muy fuerte, salvo por el teléfono, ¿no? A través del teléfono uno podía comunicarse con algún tutor que respondía algunas preguntas. Eh, Estas etapas conviven, es decir, no quiere decir que una suplanta a la otra. Eh, de hecho, hay en la actualidad algunos ejemplos de convivencia de estas modalidades. Tenemos canales de televisión, o por lo menos había propuestas educativas a través de la televisión. Lo hubo mucho en pandemia, a través de televisión. Seguimos educando, muchas actividades de este tipo a través de la televisión.
Y ya entrados en el siglo XXI tenemos también, digo antes, la telemática, la que se llama telemática, ¿no? Que sería una tercera etapa. Pero entrados en el siglo XXI se podría agregar una cuarta, que es la que tiene que ver con la aparición de Internet. Pero volvamos a esta etapa llamada telemática, que tiene que ver con la aparición de las computadoras. Las computadoras y los programas llamados software educativos. Entonces, la computadora empieza a reunir imágenes, textos, empieza a ser un espacio donde hay una combinación de soportes. Sin embargo, todavía no tenemos la interacción que es el eje de lo que trae Internet a partir del siglo XXI, donde aparece la interacción, aparece muy fuerte entonces también el rol del tutor y también empieza a tener cada vez más llegada sobre todas las propuestas de posgrado en las universidades, no tanto a las de grado, eso va a depender también de cada país y de cada universidad, pero fundamentalmente aparece muy fuerte la cuestión entonces de la combinación de soportes y de la interacción. Esta es una de las características fundamentales que tiene la educación a distancia a través de Internet, la educación a distancia digital, que podemos combinar distintos soportes y esto implica una propuesta pedagógica específica. Si tenemos la posibilidad de presentar texto, de presentar video, de presentar audios, de tener espacios de interacción, de trabajo colaborativo, entonces lo que habitualmente uno conocía como una clase se empieza a distribuir entre distintos materiales y soportes. Y además es mayormente asincrónica. La cuestión de la sincronía comienza hace muy poquito, a partir de la pandemia. Existía antes, pero no era lo común. ¿Por qué? Porque la educación a distancia siempre estuvo relacionada con la inclusión social y la inclusión educativa. Esto implica que quienes se acercan a la educación a distancia suelen ser personas que, ya sea porque trabajan muchas horas, porque viven lejos de los centros de estudio, porque tienen muchas personas a cargo, ya sea hijos, padres, etcétera, porque trabajan a contraturno, no pueden concurrir físicamente a un establecimiento, pero además tampoco pueden cursar en los horarios habituales. Entonces todo lo que tiene que ver con la asincronía es muy inclusivo. A partir de lo que sucede con la pandemia y con el aislamiento obligatorio, donde en muchos casos para sostener la continuidad educativa se trata de imitar lo que se hacía en lo presencial y entonces se realizan encuentros sincrónicos donde los estudiantes deben coincidir en el tiempo usando el mismo tiempo que supuestamente iban a utilizar para cursar, teniendo en cuenta que, bueno, no están en el espacio áulico, digo, todas las cuestiones que se han dado durante la pandemia y que se han podido saldar para tratar de sostener de la mejor manera la continuidad educativa, pero que no podemos definirlas como educación a distancia. La educación a distancia implica una propuesta pedagógica y didáctica específica, particular, materiales específicamente diseñados, combinación de soportes, tutoría de los estudiantes, seguimiento de esos estudiantes. Entonces es una cuestión muchísimo más compleja que, bueno, imitar lo presencial. Sin embargo, a partir del 2020, cuando se incorpora entonces los encuentros sincrónicos, también se modifica porque no deja de ser un nuevo medio de comunicación que se incorpora a la educación a distancia, entonces se van modificando algunas cuestiones que hacen más que nada a la educación presencial más que a la educación a distancia. La educación a distancia se mantiene más o menos estable, pero cambia bastante la educación presencial, donde a partir de un cambio en la legislación, vamos a ver también más adelante cuestiones específicas vinculadas con la legislación de la educación a distancia en el nivel superior. A partir de este cambio en la legislación que se da a finales del año 2023, se puede cursar parte de las propuestas que son presenciales a través de videoconferencias, es decir, de forma sincrónica. La educación a distancia se mantiene igual, se incorpora igual
la sincronía, en muchos casos sin obligatoriedad, porque iría también en contra de la inclusión educativa que eligen aquellas personas que están justamente optando conscientemente por la educación a distancia. Igual eso va a depender de cada universidad, de cada cátedra, ¿no? La obligatoriedad, pero lo que se modifica sustancialmente es la educación presencial, incluyéndose estos modelos híbridos, donde hay videoconferencias, donde puede haber alguna parte que se curse en un campus virtual, siempre que haya un componente fuerte de lo presencial, que esa carrera haya sido, estamos hablando de la educación superior, ¿no? Haya sido propuesta como presencial. Como les comentaba, ya lo vamos a ver en detalle con la legislación. Este seminario está orientado a cómo se va generando un campo disciplinar y un campo de trabajo en la educación superior, en el ámbito de lo que es la educación a distancia. Entonces vamos a ver todas estas distintas etapas, las propuestas pedagógicas y didácticas que implican los medios de comunicación involucrados hasta llegar a la actualidad.